Los copos de nieve descendían con una lentitud antinatural, como si el tiempo mismo se negara a avanzar. Bajo aquel cielo encapotado, el bosque ruso susurraba en lenguas olvidadas, ocultando secretos que ni los muertos se atreven a pronunciar. Fue allí, entre las ramas torcidas y los árboles con corteza negra como hollín, donde el doctor Elías Calderón desapareció por primera vez. El doctor Calderón, historiador y periodista nacido en Barcelona, había dedicado su vida a desenmascarar leyendas con una precisión quirúrgica. Él no creía en brujas, ni en espectros, ni en relatos de viejas contadas al calor de una hoguera. Pero algo lo llamó a Rusia. No fue una carta, no fue un encargo, fue un sueño. Una mujer decrépita con ojos de vidrio y uñas como espinas lo invitó a conocer la verdad. Viajó solo, grabadora en mano, cuaderno en el bolsillo interior del abrigo y un mapa con coordenadas tachadas por una tinta marrón que olía a óxido. Su último mensaje fue una nota de voz. Estoy cerca de la cabaña. Las huellas son reales. La tierra respira. Después de eso, silencio. Ni un solo registro. Ni un paso de vuelta. Una semana más tarde, su cámara fue encontrada por un cazador local. Estaba cubierta de nieve, pero intacta. Lo perturbador no fue lo que captó, sino lo que no mostraba. Cada vez que el doctor Calderón giraba la lente hacia la supuesta cabaña, la imagen se distorsionaba, como si la madera no soportara ser vista, como si algo o alguien la borrara. Hoy, este archivo llega a tus manos. Lo que vas a escuchar y ver no es una historia inventada. Es la reconstrucción del viaje final de un hombre que se atrevió a invocar un nombre que aún hace temblar a los árboles. Baba Yaga. El doctor Elías Calderón tenía 50 años, y cada arruga en su frente era una línea escrita por los libros que devoraba desde su juventud. Sus cabellos, ya completamente grisáceos, caían en ondas rebeldes bajo un gorro de lana. Su barba, áspera y sin afeitar, le daba el aire de un hombre que no busca agradar, sino entender. Era un buscador de verdades, pero en Rusia, no todos los secretos quieren ser descubiertos. El viaje a la región de Kostromá no estaba planeado. Surgió como un impulso, una pulsión que no pudo explicar. Durante semanas, Calderón tuvo visiones, una figura anciana que le hablaba en sueños, con una voz que parecía venir desde la tierra misma. Él pensó que era agotamiento, pero cuanto más la ignoraba, más real se volvía, hasta que finalmente se dio. Lo que empezó como una investigación histórica, pronto se convirtió en una inmersión espiritual. No fue recibido por académicos, sino por campesinos. No encontró archivos, sino símbolos tallados en troncos podridos, y en el centro de todo, una dirección garabateada en un papel viejo, el susurro de una promesa y una advertencia. Si vas, no regreses. Este video reconstruye su última travesía. Fragmentos de audios, notas desordenadas y el testimonio de quienes lo vieron por última vez. Lo que vas a presenciar no es solo una leyenda. Es una advertencia envuelta en mito, una historia que respira con los bosques. Suscríbete si aún no lo has hecho, y deja tu me gusta si quieres más relatos oscuros como este. Comenta desde qué país y ciudad estás viendo este episodio, y dime, ¿tú también has oído hablar de Baba Yaga? La historia comienza, pero quizá no tenga final. El tren llegó a la estación de Galich con un silbido grave y prolongado, como un animal herido anunciando su última exhalación.
El doctor Elías Calderón descendió del vagón envuelto en su abrigo de lana gruesa, una bufanda raída y su inseparable libreta de cuero. El andén estaba vacío. No había vendedores, ni turistas, ni rastro del conductor. Solo nieve y un cuervo posado sobre una farola, mirándolo en silencio. Había algo denso en el aire. Elías lo sintió en el pecho, no como frío, sino como un peso antiguo. Caminó sin dirección concreta, siguiendo los pasos de un mapa mal dibujado que había encontrado en un libro polvoriento archivado en la sección de mitología eslava de una biblioteca olvidada de San Petersburgo. El papel decía: ahí donde el bosque se curva, ella observa. Al entrar en el bosque, los sonidos del mundo se extinguieron. Ya no se oían los trenes, ni el viento ni sus propias pisadas. Solo el crujido ocasional de ramas secas. La nieve parecía absorber todo, como si el paisaje mismo se negara a permitir testigos. A lo lejos, un árbol con marcas extrañas, símbolos circulares tallados profundamente en su corteza. Calderón los dibujó en su cuaderno con manos temblorosas. Avanzó durante horas, guiado por señales invisibles, un cuenco roto colgado en una rama, plumas ensangrentadas clavadas en un tronco hueco, una cuerda de cabello humano trenzado como ofrenda. Nada de eso lo detuvo. Su curiosidad era más fuerte que su miedo, hasta que encontró las huellas. No eran huellas humanas, ni de animal conocido. Eran círculos profundos con líneas en espiral, como si algo muy pesado caminara con patas que no pertenecían a este mundo. Las huellas rodeaban una pequeña elevación cubierta por musgo y raíces negras. Elías se inclinó para tocar el suelo, y sintió que latía. No como metáfora, literalmente el suelo pulsaba. Sacó su grabadora. La encendió. Grabó su voz con tono nervioso. Día 1. He encontrado una posible localización. El suelo vibra. Las huellas no tienen lógica biológica. Estoy avanzando hacia una estructura extraña. Pero nunca se escuchó esa estructura en el audio. Solo un zumbido. Como si algo censurara cada palabra que intentaba nombrarla. De pronto un susurro. No venía del viento. Era un murmullo gutural, en ruso antiguo. Calderón no lo entendía, pero su cuerpo reaccionó antes que su mente. Su corazón empezó a latir violentamente. Algo lo observaba. No podía verla, pero sabía que estaba ahí, detrás del abedul, detrás del silencio. Se giró bruscamente y apuntó la linterna hacia la espesura. Nada. Solo niebla. Pero algo se movió. Algo bajo y encorvado, cubierto por un manto de sombras, desapareció entre los árboles, como si el bosque mismo lo tragara. Elías decidió seguirlo. Cada paso lo alejaba más del mundo real. El bosque cambió. Los árboles comenzaron a inclinarse hacia él como si quisieran tocar su rostro. Las ramas se entrelazaban formando arcos, y al cruzar uno de esos arcos naturales, Elías escuchó la primera risa. Era hueca, antinatural, vieja y femenina. A partir de ese momento, ya no caminaba por un bosque, caminaba por una historia viva, y él ya no era el narrador. Elías caminó durante lo que parecieron horas, pero su reloj se había detenido. La niebla era tan espesa que ya no distinguía el color del cielo. Cada paso que daba se sentía más pesado, como si el bosque intentara retenerlo. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia sangre golpearle los tímpanos. Entonces la vio. Entre árboles retorcidos como cadáveres congelados, una estructura que parecía respirar. No era una casa, no era una cabaña. Era algo entre ambas cosas. Sostenida por dos patas enormes de ave, cubiertas de plumas grises y escamas secas, la construcción se balanceaba lentamente como si se meciera al ritmo de una canción que nadie más escuchaba. Sus paredes eran de madera podrida,
sus ventanas ojos vacíos mirando hacia ningún lugar. Elías se detuvo. La sensación era clara y brutal. Aquello estaba vivo. No solo habitado, vivo. Tomó su grabadora y murmuró. Cabaña localizada. Está sobre patas. No hay explicación lógica para esto. Pero al reproducir el audio lo único que se oía era el sonido de huesos crujiendo. Ni su voz ni el ambiente. Solo crujidos, como si algo o alguien estuviera royendo la tinta desde dentro. A medida que se acercaba, la cabaña reaccionaba. Las patas se tensaron. Un portón se abrió sin tocarlo, emitiendo un chillido largo y doloroso. Dentro, oscuridad absoluta. No había mobiliario, ni decoración, ni rastro de fuego o de vida. Solo un olor denso de ceniza húmeda, hierro óvido y hierbas podridas. Elías dio el primer paso dentro. El suelo crujió como una garganta al tragar saliva. Y entonces, la puerta se cerró detrás de él. Intentó abrirla, pero la madera estaba sellada, como si nunca hubiese tenido bisagras. Estaba atrapado. Encendió su linterna. La luz reveló cientos de marcas en las paredes, símbolos arcanos, palabras en cirílico antiguo y lo más perturbador. Uñas. Uñas humanas incrustadas en la madera. En el centro de la habitación, un espejo negrecido por el hollín. Al acercarse, su reflejo no lo imitaba. Mientras Elías se mantenía quieto, su imagen sonreía. Luego giró la cabeza por sí sola y señaló algo a sus espaldas. Elías giró con el alma en la garganta. Nada. Solo sombra. Pero el frío cambió. No era un frío común. Era un frío consciente. Un aliento detrás del cuello. Y una voz. Una voz que parecía 1000 voces en una, que dijo: Elías, ahora eres parte del bosque. Era la misma voz que había escuchado en sus sueños, la misma que lo había guiado hasta ahí. Corrió. Se estrelló contra la puerta, contra las paredes, contra su propio miedo. Finalmente la madera cedió. Cayó al suelo de la nieve, jadeando, sangrando de las manos. La cabaña ya no estaba. Ni patas, ni madera. Solo un claro vacío, como si hubiese alucinado todo, o como si la cabaña hubiera elegido no ser recordada. Pero en su bolsillo había algo que no había tenido antes. Una muñeca de trapo con el rostro de Baba Yara cosido con hilo rojo. Los ojos eran botones negros, y en su espalda un mensaje bordado: Todavía no estás listo. Elías no habló durante horas. Solo caminó guiado por un miedo nuevo. Un miedo que no nacía del misterio, sino del conocimiento. Porque ahora sabía que Baba Yaga no era solo una leyenda. Era una voluntad, un juicio. Y él había sido marcado. El amanecer no trajo alivio. La luz del sol, si es que eso era, parecía más un velo gris que una promesa de día. Elías caminaba con los ojos abiertos, pero la mente enturbiada. Cada sonido del bosque tenía un eco humano. Ramas que crujían como huesos, aves que gritaban como niños. En algún momento se preguntó si estaba soñando, pero el dolor de la herida en su mano lo mantenía despierto. La muñeca seguía en su bolsillo. No la había tocado desde que la encontró, pero podía sentir su peso anómalo. No pesaba como trapo ni como hilo. Pesaba como algo que aún respiraba, como si tuviera un pulso débil. En la noche había intentado arrojarla a una grieta del bosque, pero la muñeca había vuelto. Siempre volvía. Encontró una cabaña humana al borde de un riachuelo congelado. Una mujer anciana lo recibió en silencio. No hizo preguntas. Le sirvió un té de raíces amargas y le vendó la mano sin decir palabra. En la pared colgaban símbolos casi idénticos a los que había visto dentro de la otra cabaña. Elías no sabía si sentirse a salvo o más cerca del abismo.
Después de horas de quietud, la mujer habló. Su voz era débil pero firme, como si hablara desde la tierra. Ella te ha visto, y cuando Baba Yaga te ve, ya no hay vuelta. Elías preguntó qué significaba eso, pero la mujer solo respondió: la marca no se borra, se manifiesta. Al mirarse al espejo notó algo extraño. Sus ojos. Uno de ellos, el izquierdo, no reflejaba luz. Era como un agujero negro en miniatura. Al cerrarlo podía oír cosas, voces, fragmentos de palabras antiguas, lamentos, canciones infantiles en ruso, como si ese ojo ya no le perteneciera. En el diario que llevaba sus notas empezaron a cambiar. Lo que escribía no era lo que pensaba. Las palabras aparecían en cirílico, aunque su pluma se movía en español. Algunas frases estaban al revés, otras duplicadas como un eco en papel. Lo más inquietante fue una frase que apareció sin que él escribiera. Ella te está enseñando. La mujer anciana le entregó un objeto antes de despedirse, una llave de hierro ennegrecido envuelta en un paño blanco. No abras nada que respire, y si escuchas pasos, no corras, camina, siempre camina. Elías no entendía, pero aceptó porque algo en él ya sabía que entender no servía, solo obedecer. A la mañana siguiente la cabaña había desaparecido. No quedaban huellas de la mujer, ni del fuego, ni del té, pero el vendaje aún estaba en su mano, y la llave seguía en su abrigo. El bosque le había mostrado otra de sus máscaras, una que sonreía, pero no ayudaba. Elías caminó sin destino. Cada árbol parecía tener ojos. Algunos lo seguían, otros murmuraban en lenguas ya muertas, y siempre que pensaba en abandonar, escuchaba la risa, esa risa vieja, esa risa que no envejece, esa risa que vive en las raíces. Ya no buscaba a Baba Yaga, ella lo buscaba a él. No para matarlo, no aún, para moldearlo, para hacerlo parte del bosque, porque los que cruzan su frontera ya no pertenecen al mundo de los hombres. Elías dejó de llevar cuenta de los días. Su reloj no funcionaba, y el sol apenas atravesaba la niebla como una herida apagada. El bosque no era ya un lugar, sino un estado mental. Cada paso lo alejaba de la lógica, del idioma, del yo. El tiempo se arrastraba como un animal moribundo y la noche llegaba sin aviso. Ahí, las estrellas no eran constelaciones, sino ojos. En un claro donde los árboles crecían en círculo perfecto, encontró una fogata que aún ardía sin haber sido encendida. Sobre las llamas danzaban sombras con forma humana. No proyectaban luz ni calor, pero murmuraban entre ellas. Cuando Elías se acercó, las sombras se detuvieron. Una de ellas giró su cabeza, demasiado despacio, demasiado lejos, y lo miró sin rostro ni ojos. En el centro del círculo había una piedra blanca, cubierta de símbolos tallados en espiral. Al tocarla, un grito brotó dentro de su cráneo. No era suyo, era una memoria vieja, hecha de dolor, fuego y tierra mojada. Elías cayó de rodillas. Escuchó palabras que no conocía y sin embargo comprendía. Estaba siendo invadido. Vio imágenes, una mujer encorvada caminando con los pies descalzos sobre huesos, un molino hecho con cráneos, niños de ojos vacíos colgados en ramas como frutos podridos. Luego vio su propio rostro, más viejo, más salvaje, más otro. Y entonces despertó. La piedra había desaparecido. El círculo estaba intacto, pero las sombras ya no estaban. En su abrazo tenía nuevos símbolos, grabados con fuego. No los recordaba, pero su piel sí. La muñeca de trapo en su bolsillo temblaba, y por primera vez gimió,
como un animal enfermo, como un niño. Siguió caminando. No sabía hacia dónde. No había caminos, ni señales, ni cielo. Todo era bosque. Todo era prueba. El suelo cambió bajo sus pies, ramas que crujían como vértebras, tierra que susurraba su nombre. Elías, Elías, aún no estás listo. Siempre la misma voz, la misma melodía demente. En la orilla de un arroyo seco, vio algo imposible, una cuna antigua balanceándose sola. Dentro no había un bebé, sino un libro, cubierto de piel humana con una cerradura oxidada. Elías sacó la llave. Encajaba. La abrió. Las páginas estaban vacías, pero al pasar los dedos por ellas aparecían palabras escritas en sangre. No narraban, no explicaban, ordenaban, mandaban. Cada página una voz, cada voz una voluntad, y todas terminaban con la misma frase: camina y la verás. Elías cerró el libro. La cuna se quemó sin fuego. De las cenizas surgió una figura, delgada, huesuda, con un velo de sombra. No tenía rostro, no tenía ojos, pero sabía quién era. No hablaba, solo extendió una mano y de su palma cayó un diente humano. Elías lo recogió sin saber por qué. Ahora llevaba un libro, una muñeca, una llave y un diente. No era historiador, no era viajero, era un recipiente. Baba Yagá no lo estaba probando, lo estaba armando, pieza por pieza. El bosque ya no lo repelía, lo preparaba. La noche cayó sin transición. Un segundo era penumbra, el siguiente, oscuridad absoluta. Elías no encendió su linterna. Sabía que la luz ya no lo protegía. Ahora, solo el silencio lo envolvía, y dentro de ese silencio, una presencia que respiraba desde la tierra misma. Sus pasos ya no dejaban huellas, pero el bosque seguía sus movimientos. Cada rama era un ojo, cada raíz una lengua. Llegó a un claro perfecto. Allí, donde los árboles formaban un círculo de protección o condena, el aire olía a hueso molido y sangre seca. En el centro, la cabaña había regresado. No sobre patas, no en madera, sino en forma de una construcción de huesos, fémures, costillas, cráneos, un templo de lo imposible. Frente a la entrada, 3 figuras lo esperaban. No eran humanas. Eran mujeres pero sin rostro definido, cubiertas de harapos y pelo largo como cuerdas empapadas. Una sostenía un cuchillo de piedra, otra un cuenco de barro. La tercera, su muñeca de trapo, ahora viva. Se retorcía en sus manos, murmurando su nombre con una voz infantil distorsionada. Elías. Elías no gritó, no huyó. Dio un paso hacia ellas. Las figuras abrieron paso y señalaron la entrada. Dentro, la cabaña era más grande que el bosque. Pasillos sin fin, escaleras que llevaban hacia abajo donde el aire era denso como aceite. En las paredes, retratos hechos con sangre y cabello. Todos, con el rostro de Elías, en distintas edades. Al final del corredor, Baba Yaga lo esperaba. No necesitaba presentación. Su presencia lo llenó todo. Era una mujer esquelética, de ojos de carbón, dientes torcidos como garras y una piel que colgaba como cera derretida. Pero lo peor era su voz. No porque hablara, sino porque resonaba en su sangre. Elías la escuchaba dentro de sí. «Llegaste tarde», dijo, «pero aún hay tiempo». Ella señaló un altar hecho de cráneos. En él, un espejo líquido lo reflejaba, pero su imagen era distinta, más vieja, más sabia, más rota.
Baba Yaga extendió la mano. En su palma, el diente que Elías había recogido. «Paga con lo que eres», ordenó. Él entendió. Abrió la boca, no por voluntad, sino por destino, y la bruja introdujo el diente en el hueco de su encía. Dolió, no como un corte, sino como si una nueva memoria se injertara en su alma. Vio siglos de bosque, rituales, niños llorando, hombres rezando, todos cayendo ante ella, y entonces vio su rostro entre los que servían. Elías cayó al suelo. Su cuerpo convulsionó, las voces en su cabeza se alinearon como un coro oscuro. Ya no estaba dividido, ahora era parte de algo mayor. La muñeca de trapo se disolvió entre sus dedos, la llave se oxidó hasta hacerse polvo. El libro ardió sin fuego. Elías renacía. Baba Yaga lo acarició con una uña larga como cuchilla. Ahora puedes ver, ahora puedes guiar. Y de pronto, no estaba más en la cabaña. Estaba de pie en el bosque, solo, pero ya no era él. Sus ojos eran dos pozos sin fondo. Su voz era la de ella. Desde entonces, quien se adentra demasiado en esos bosques, escucha una voz grave y culta hablando en español antiguo, relatando historias que aún no han sucedido. Es la voz de un hombre con barba sin afeitar, de cabello gris que una vez fue Elías Calderón. Ahora es algo más. No todos los que buscan la verdad están preparados para encontrarla. El doctor Elías Calderón viajó a Rusia buscando una historia, un mito, una figura de folclore que pudiera explicar con lógica y registros. Pero hay cosas que no desean ser explicadas. Hay presencias que no quieren ser comprendidas, solo temidas. Baba Yaga no es una bruja, no es una anciana del bosque, ni una villana de cuentos. Es la encarnación del umbral, del castigo y de la transformación. No se encuentra en los libros, sino en las raíces. Y cuando te elige, no desapareces, te deshaces para renacer con otro nombre, otra voz, otro propósito. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, te atreverías a seguir los pasos del doctor Elías Calderón? ¿Te atreverías a pronunciar su nombre en la oscuridad del bosque, solo, bajo la nieve? Suscríbete al canal para más historias reales y oscuras como esta. Deja tu like si la sombra de Baba Yaga aún pesa sobre ti. Y comenta desde qué país y ciudad estás viendo este episodio. Hasta el próximo encuentro, si es que hay uno.